Hermanos, tomemos asiento. Vamos entonces a continuar con nuestro estudio de nuestro catecismo y hoy vamos a estudiar el cuarto mandamiento, muy interesante y muy importante también, como obviamente todos los mandamientos de la ley de nuestro Dios. Vamos al domingo 38. Domingo 38. Vamos hoy a leer el catecismo y bueno, también vamos a leer el mandamiento, vamos a estudiarlo un poquito más a fondo y también las palabras del catecismo que de alguna manera son más aplicadas a lo que el mandamiento enseña. Vamos entonces a Éxodo 20 en primer lugar. Y vamos a este mandamiento que es, en palabras, el más largo de la mismísima ley de nuestro Dios. Va desde el versículo 8 del capítulo 20 de Éxodo hasta el versículo 11, del 8 al 11. Éxodo 20, versículos del 8 al 11, dice así. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Vamos, hermanos, ahora al catecismo. En el domingo 38, la pregunta 103, que nos ayuda a entender un poco más qué es lo que esto quiere decir. Pregunta 103, dice, ¿qué ordena Dios en el cuarto mandamiento? ¿Qué ordena Dios en el cuarto mandamiento? Respuesta. Primero, que el ministerio de la palabra y la enseñanza sean mantenidos. Y que yo frecuente asiduamente la iglesia, la congregación de Dios, sobre todo el día de reposo, para oír la palabra de Dios y participar de los santos sacramentos, para invocar públicamente al Señor y para contribuir cristianamente a ayudar a los necesitados. Además, que todos los días de mi vida cese de mal obrar, para que sea Dios mismo quien obre en mi corazón por su Espíritu, y de este modo pueda empezar en esta vida el sábado eterno. Amén. Vamos a orar para pedirle al Señor su bendición. Padre amado, sé tú ayudándonos a entender estas cosas, sé tú dándonos claridad y convicción, Señor, para que nosotros en agradecimiento, en respuesta a tu evangelio, pues vivamos de la manera en que a ti te gusta, Señor, la manera que a ti te glorifica, te honra y que es buena para nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, hermanos, nos toca estudiar este cuarto mandamiento muy importante. Y bueno, hay que aclarar algunas cosas. Algo dijimos en la mañana también. La expresión evangélica, lamentablemente, en nuestra cultura, y digo la expresión evangélica, producto de ciertos enfoques tradicionales distintos al nuestro, han tenido esta tendencia, primero que nada, a ver la ley del Antiguo Testamento ya como una expresión que para nosotros no es relevante. Y solamente ver el Nuevo Testamento como relevante. Ese es un gravísimo error. Ya decíamos en la mañana, pero vale la pena siempre recordarlo. El Nuevo Testamento separa, está construido, está fundamentado en lo que el Antiguo Testamento informó. De hecho, la Biblia no hace ningún tipo de quiebre. Es una historia que sigue contándose, ¿no? Hay un despliegue
decimos en teología orgánico, ¿no?, de la revelación de Dios. Más o menos como cuando tenemos una semillita y luego tenemos un árbol. ¿Cuál es la diferencia entre la semilla y el árbol en términos esenciales? Ninguna, son lo mismo. Esa semilla germina, va creciendo, se hace una planta y al final puede llegar a ser un árbol gigantesco. En esencia es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Es en forma. Ha crecido, tiene otra forma, otra administración, diríamos, si hablamos incluso en términos pactuales, pero sigue siendo lo mismo. Y bueno, el problema es que si nosotros le damos solamente un énfasis al Nuevo Testamento, no vamos a entender muchas de las cosas que están siendo reveladas en el Nuevo Testamento, pero que vienen del Antiguo Testamento, que es parte de la revelación progresiva y orgánica de la Biblia. Bueno, uno de los principales mandamientos atacados por estas formas equivocadas de entender la Biblia es este mandamiento, porque yo no he escuchado a nadie estar en contra del resto de mandamientos. Pero el cuarto mandamiento es uno que como que parece que no nos aplica mucho, como que es algo que es bastante como voluntario, ¿no? Y no es así, es parte de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos tienen una esencia moral. ¿Qué quiere decir eso? Que así como era mandatorio hacerlo en el Antiguo Testamento, sigue siendo mandatorio hacerlo en el Nuevo Testamento, pero claro, respetando también esos cambios orgánicos propios de la historia de la revelación a través del tiempo. Y bueno, ese gran contexto es el que nosotros queremos tener siempre en vista. Entonces, primera cosa, esto es mandatorio para nosotros. Claro, estamos predicándole al coro de ángeles, pues, ¿no? A los que están aquí el domingo en la tarde guardando el día de reposo. Pero esto es para todos realmente, o debería ser para todos. Nosotros deberíamos sentirnos, salvo ciertas excepciones bíblicas, nosotros deberíamos sentirnos llamados siempre a guardar el día de reposo de acuerdo a cómo la palabra de Dios lo manda. Y la mejor manera de guardar el día de reposo no es yendo pues a la casa y quedándonos ahí en reposo literal, ¿no?, sino entendiendo bien qué es lo que quiere decir este reposo, como vamos a ver a continuación. La mejor manera es juntándonos como iglesia para abrir el día como hicimos en la mañana simbólicamente y cerrar el día como lo estamos haciendo ahora también, como adorando a nuestro Dios. Bueno, vamos al texto mismo de Éxodo 20 primero. Aquí vemos algunas cosas pues importantes. Históricamente podríamos decir muchísimas cosas, no nos vamos a meter ahí, porque tradicionalmente tenemos que aceptar que han existido entre reformados, han existido diferentes interpretaciones. Para que ustedes tengan la mirada o el contexto general histórico claro, o lo suficientemente claro, hay 2 líneas básicamente. La una es la que hemos leído nosotros ahora del catecismo, que enfatiza sobre todo ¿qué? La asistencia a la iglesia y esa anticipación, ¿no es cierto?, del sábado eterno. Lo que significa el reposo ahora, ¿no es cierto?, a la luz de ese reposo eterno, que tiene que ver ¿con qué? Con nuestra salvación eterna, con ese estado de gloria y glorificación en el que vamos a estar nosotros con nuestro Dios. Hay otra perspectiva también que surgió un poquito posterior tradicionalmente, que es la visión más puritana, que en esencia estaría de acuerdo, no estarían en contra, pero que fue un poquito más allá, haciéndole un poquito más, si queremos usar tal vez la palabra, a riesgo de ser mal interpretado, un poquito más estricto en la forma de cómo guardar el día de descanso. No nos vamos a meter ahí, vamos principalmente a entender lo que la palabra dice
y a realmente tomar lo que es más importante y lo que es evidente dentro de la palabra de Dios. Vamos entonces al versículo 8 que dice así. Primera cosa, acuérdate del día de descanso. Ese acuérdate, vamos a estar creo de acuerdo, no tiene que ver con acuérdate, no, Señor, ya me acordé y sigo mi vida. Obviamente no es esa la idea, a Dios no le importa que nosotros digamos, sí, hoy es el día de descanso. Bueno, ese acuérdate es una forma de decir, tú estás llamado ¿a qué? A observar, a considerar, a mantener, a guardar, a obedecer lo que yo te estoy diciendo aquí. Estás llamado a obedecer, a guardar este día. No es solamente pensar en él, es una obligación nuestra hacerlo. Acuérdate del día de reposo. Y tiene un propósito. ¿Para qué? Inmediatamente el versículo 8 nos dice para qué. Para santificarlo. ¿Qué quiere decir santificarlo? Recuerden ustedes la palabra santo en una de sus formas más comunes o principales o significados más importantes, quiere decir apartado. El día de descanso es un día distinto. Tú tienes que apartar un día para ese descanso, para ese reposo. 6 días son para que nosotros, como vamos a leer más adelante, para que nosotros hagamos lo que tengamos que hacer, es lo que dice el versículo 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, todo lo que nosotros tengamos que hacer. Trabajar, lavar, las compras, el cine, el deporte, no sé, ustedes saben mejor que yo. Absolutamente todo lo que nosotros tengamos que hacer debe ser planificado y hecho en 6 días. Ese es el mandamiento. Y uno, el último día, tiene que estar apartado. Es distinto. En ese día tú vas a reposar. Esa es la idea. Versículo 10 insiste en esto que estamos hablando, mas el séptimo día es reposo. Reposo para Jehová tu Dios. Entonces ahí vemos un tema importante y ya nos empieza la palabra a definir qué es lo que nosotros entendemos o la Biblia entiende y nosotros debemos entender como reposo. Este reposo consiste hasta aquí en 2 cosas, dice. Primero, sabiendo que ese reposo tiene este componente de que es para Dios. El séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Nosotros vamos a reposar, sí vamos a reposar, pero no consiste en un reposo netamente físico en donde nosotros pues decimos, no, aquí ya hice todas las cosas y ahora voy a encerrarme en mi casa y ahí voy a reposar. Esa no es la idea. Es un día en el que yo voy a reposar de todo lo que gira alrededor mío durante la semana y todas las cosas que yo enfrento durante mi vida para tratar ese día de forma distinta. Es para Dios. Es para alabarle a Él. Es para que yo repose y descanse en Él. Que yo me desconecte de todas las cosas que pasan alrededor, de los problemas de mi trabajo, de los problemas tal vez familiares, de los problemas tal vez económicos, de absolutamente todo lo que nosotros vivimos. Y no solamente problemas, sino otro tipo de preocupaciones que nosotros también tenemos y que son buenas en la vida. Este día es para reposar en Dios. Y la mejor forma de reposar en Dios es ¿cómo? Adorando su nombre. ¿Dónde adoramos nosotros? Principalmente de forma corporativa aquí en la iglesia, por eso les motivamos a venir en la mañana y en la tarde, ¿no? Me parece que históricamente en algunos lugares, ahorita esto se me vino a la cabeza, había hasta un servicio, había un tercer servicio en el medio,
que eran formas de ayudarle al pueblo de Dios de estar siempre adorando al Señor. Y también cómo, en nuestra adoración privada, personal. Después de que usted tome sus alimentos, usted puede reunirse también con su familia, conversar acerca de lo que se predicó, conversar acerca de todas las cosas relacionadas con el Señor también, y de esa manera tener una actitud de adoración y de reposo en el Señor, tal como nosotros estamos leyendo aquí. Entonces, para poder hacer eso, para que nosotros podamos estar en una actitud de adoración durante este día, dejamos de hacer otras cosas. Yo no puedo estar en la iglesia y no puedo estar adorándole a Dios tampoco privadamente si es que yo estoy preocupado de todas las cosas que usualmente hago durante la semana. Por eso dice entonces, en ese día que es para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová. Bueno, me estoy adelantando hasta ahí, antes del 11. No hagas ningún tipo de obra que va a poner, ¿no es cierto?, en riesgo la responsabilidad que tú tienes de adorar a tu Dios. Y aquí está pues ya la primera implicación pues evidente para nosotros. En este día nosotros deberíamos evitar, no porque es más piadoso el evitar hacer ciertas cosas, porque ese es el problema con este mandamiento, caer en legalismos, como ya vamos a hablar un poco más adelante. O sea, lo piadoso no es decir, yo no hago nada, yo no trabajo el día del Señor, pero tengo una actitud que no ama a Dios y que no quiere adorarle a Él. No ha servido de nada. El énfasis de este mandamiento es entender que nosotros hemos sido bendecidos con la oportunidad de tener un día en el cual nosotros podemos deleitarnos, reposar y descansar en nuestro Dios. A un Dios que nos ama y un Dios al cual nosotros amamos. El cual nos consuela con su evangelio. El cual nos da el privilegio de servirle. Y tantos otros beneficios que nosotros ya conocemos. Ese es el énfasis. Y debido a que eso es lo que nosotros necesitamos, nosotros nos abstenemos de otras cosas. Claro, cuando viene el problema, cuando nosotros estamos dedicando el día, no tenemos ese deseo. No entendemos cuál es nuestra, y no quiero decir responsabilidad, sino no entendemos este privilegio que nosotros tenemos, esta gran bendición que tenemos, y empezamos a hacer otro tipo de cosas. Y claro, ¿cuál es la implicación primera? Ya no venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, estoy haciendo esto por aquí, por acá, no avancé. Y ustedes conocen todas las excusas que somos capaces nosotros de poner. Pero es que en esta iglesia, los que ya han estado más tiempo acá, siempre hemos insistido en que, no en esa idea de esto no hay que hacer. Y es lo que yo siempre cuando me preguntan acerca de esto les digo, cuando usted ya está preguntando qué es lo que puedo hacer en este día, ya empezamos mal. Ya no estamos entendiendo cuál es el propósito de este día. El propósito del día es descansar en mi Señor, ver este día con una expectativa gozosa. Tengo la oportunidad de encontrarme con mi Dios y de cantarle y de toparme con mis hermanos y hermanas en el Señor, de tener comunión y de tener aquí una pequeña expresión imperfecta aún, pero ya una expresión de lo que vamos a vivir en la plenitud del reino cuando el Señor Jesucristo venga entre hermanos. Porque ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros cuando estemos en la presencia de Dios? ¿Qué vamos a hacer cuando estemos nosotros en la plenitud del reino? ¿Cuál es la actividad principal? ¿Estar durmiendo en casa, entendiendo el descanso como estar simplemente tendidos ahí? No. Vamos a estar adorándole. Ese es el principal deseo del cristiano, cantarle, adorarle, rendirle culto, alabar a nuestro Señor. Y esta es la gran oportunidad que nosotros tenemos domingo tras domingo.
Entonces, cuando nosotros estamos pensando, bueno, ¿y qué se puede y qué no se puede? Ya quiere decir que no hemos entendido cuál es la esencia del mandamiento. No se trata de qué se puede y qué no se puede. Se trata de la naturaleza de este día y la gran bendición que nosotros tenemos de estar aquí, de querer estar con nuestro Señor adorándole. Por eso entonces es que nos abstenemos de hacer una serie de obras, nosotros, a nuestra familia, a los que trabajan con nosotros e incluso a nuestros propios animales en el contexto de acá, que eran los medios de subsistencia también, pues en esa cultura. Paramos y confiamos en el Señor, de que Él nos provee. Esto lamentablemente también a veces no es entendido, ¿no? Y es muy triste. Y en la experiencia cristiana y pastoral, varios pueden testificar acerca de esto, ¿no? Hay gente, yo me he topado con mucha gente que tiene una vida tal vez un poco más ajustada, ¿no? Económicamente hablando, y que trabaja el día domingo. Y viene la pregunta, entonces, pero es que pastor, si yo no trabajo el domingo, ya no voy a poder ganar plata. Y parece un argumento válido y poderoso. Pero lo que nos dice la experiencia, y yo puedo testificar personalmente acerca de esto también, es que cuando nosotros obedecemos a nuestro Dios y cuando nosotros trabajamos esos 6 días que Él nos manda a trabajar y hacemos bien, porque ojo, me estaba olvidando de esto, el mandamiento no es solamente el descanso, el mandamiento también es trabajar bien. Esos 6 días tenemos que ser buenos trabajadores y tenemos que ser excelentes trabajadores para la gloria de Dios. Y entonces les decía, lo que nosotros hemos aprendido es que cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, luego Él es el que provee muy generosamente. Porque fíjense, ese tipo de argumento al final del día, ¿en quién está confiando? En mi propio esfuerzo, en lo que yo veo, y no en el Señor, que es el dueño de todas las cosas, y que Él es capaz y quiere proveernos de todo lo que necesitamos. Yo les animo a que cualquiera que esté en esa situación, de los que estamos aquí o nos escuchan también, pensemos en eso. Muchas veces el problema es ese, no estamos poniendo nuestra confianza en el Señor, sino en nosotros mismos, y de esa manera estamos indirectamente negando su amor y provisión para nosotros. Cuando habla también de nuestros hijos, hermanos, tienen que acostumbrarse a estar aquí. Yo sé que a veces es un poco complicado, yo sé que a veces es un poco difícil, sobre todo cuando son más chiquitos. Pero hermanos, ellos van a aprender y ellos van a, en consecuencia, estar listos y preparados para cuando ellos sean más grandes. Porque van a recordar, nosotros siempre estuvimos ahí. ¿Por qué vas a la iglesia en la tarde? Pues siempre hemos ido, ¿no? ¿Qué otra opción hay? ¿No? Deberían ellos pensar. Lo digo en broma, porque realmente lo que esperaríamos es que en su corazón, ya en una edad un poco más madura, realmente lo que exista es esa convicción y ese gozo de querer estar con nuestro Dios. Hay excepciones también, ya vamos a hablar más a fondo de eso, pero también a veces niños muy, muy pequeñitos y otro tipo de cosas, no queremos caer en legalismos y decir que no hay excepciones para, por ejemplo, no venir al culto de la tarde. A veces hay excepciones y tenemos que entenderlas también. Pero bueno, luego entonces pasamos, hermanos, al versículo 11 y 12, que nos hablan de las razones por que nos da entonces la palabra de Dios. Nos da razones. Y fíjense cuáles son estas razones. La primera, solo es en el versículo 11, el 12 ya es el quinto mandamiento. Nos da 3 razones del versículo 11, dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay.
¿Cuál es el argumento? ¿Hacia dónde va? Y es interesante aquí la palabra de Dios. ¿En dónde está centrando? ¿De dónde salió el mandamiento? Del mismísimo relato de la creación. En Génesis 2, 1 al 3 dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En otras palabras, el día de reposo no es algo que surge posterior a la creación y solo para el pueblo de Israel, por ejemplo. En donde entonces habría el argumento, bueno, pero esto para quién mismo es. No, esto viene del mismísimo relato de la creación. Desde el inicio de los tiempos siempre ha existido este mandamiento. Porque Dios mismo hizo lo mismo. Ahora viene la pregunta, o sea que Dios se cansó. No, Dios obviamente no se cansa. El reposo de Dios consiste en otra cosa. El reposo de Dios consiste precisamente en contemplar y disfrutar todo lo que Él había hecho. Nosotros obviamente no somos Dios, pero en un sentido reflejamos eso. Obramos para el Señor por 6 días y luego el séptimo día nosotros adoramos al Señor que hizo posible todo lo que ha pasado durante toda nuestra vida. Adoramos y glorificamos su nombre. Es un día distinto. Es un día especial. Es un día, como ya hemos dicho, nosotros reposamos tal como el Señor reposó. Es un día en que nosotros, o al cual nosotros lo santificamos también. Es un día distinto para nosotros y lo tratamos de forma distinta, tal como nos manda la palabra de Dios. Pero fíjense en el versículo 3 de Génesis 2, 1, 3 que les acabé de leer, hay un tema adicional que dice, y bendijo Dios al día séptimo. Dios bendice lo que sucede en el día séptimo. Cuando nosotros somos obedientes a este llamado que el Señor nos ha hecho, su bendición es especial sobre su pueblo. Y esto va de la mano con lo que hablábamos también antes, de esa gran tentación que tiene el ser humano. Porque no solamente es la persona tal vez pobre que piensa que trabajando el domingo va a poder sustentar mejor a su familia, un muy buen deseo a propósito, sino que esto también le pasa ¿a quién? Al estudiante que no hizo los deberes durante los 6 días. No puedo ir a la iglesia porque tengo que terminar esto. Le pasa al padre de familia que tal vez quiere arreglar algún tipo de circunstancia que no pudo arreglar, o la madre de familia que quiere terminar algún tipo de labor también que pudo haber sido hecha en los otros días también. Así que hermanos, esa es la enseñanza fundamental de la palabra de Dios. Pero ahí entonces nos movemos al catecismo en donde vemos una explicación un poco más amplia, ¿no? Y aplicativa de lo que esto que hemos nosotros explicado quiere decir. Volvemos entonces a la pregunta 103. ¿Qué ordena Dios en el cuarto mandamiento? Y fíjense, ya en la pregunta, el autor del catecismo o los autores del catecismo ya nos están mostrando algo importante. ¿Qué dice? ¿Qué ordena Dios en el mandamiento? No dice ¿qué prohíbe Dios en el mandamiento? Hay prohibiciones, como hemos leído también, pero esa prohibición siempre es una consecuencia de primero lo mandado, que es lo más importante. No es piadoso no hacer algo, como los fariseos, ¿no? En el Nuevo Testamento, que para ellos, ¿qué era la piedad? No hay que hacer nada, entonces hagámonos un manual adicional y pongamos exactamente cuántos pasos hay como dar. Uno más ya no se puede. Tal cosa sí, tal cosa no. Ya perdiéndose totalmente del tema central realmente del día de descanso. ¿Qué ordena entonces Dios en el cuarto mandamiento? Es lo que nosotros tenemos que tener clarísimo, porque en base a eso es que se prohíben otras cosas. Primero dice que el ministerio de la palabra y la enseñanza sean mantenidos. Obviamente, si nosotros queremos adorar a Dios, ¿qué tiene que haber? El ministerio de la palabra.
tiene que estar mantenido. Tenemos que estar aquí siempre listos y dispuestos. A mí me llena de alegría que nuestro consistorio durante esta pandemia y otro tipo de situaciones complicadas y difíciles, siempre hemos entendido este mandamiento y entendemos que a Dios hay que adorarle y que no que por cualquier circunstancia nosotros podemos coger y cerrar el servicio. Hubo un momento en el que sí, no sabíamos qué pasaba, hay un sentido de amor, hay un sentido de misericordia, hubo meses que estuvimos cerrados, pero hicimos todo lo posible para mantener siempre el ministerio de la palabra. Son épocas complicadas. Pero cuando hemos visto que si nosotros tenemos las precauciones correctas, se minimiza grandemente este problema de contagio y aquí estamos. El Señor nos ha guardado y el Señor nos sigue bendiciendo con el ministerio de la palabra, para que podamos venir a escuchar su palabra y adorar a nuestro Dios. Otra cosa bien interesante, la enseñanza. De hecho, en otras traducciones habla de las escuelas. Porque siempre en la tradición reformada hubo esta, sobre todo continental, esta gran preocupación, y que entre nosotros o varios de nosotros aquí existe también, de que la instrucción para nuestros niños es algo que nos debe preocupar y que nosotros debemos buscar formas de garantizar. Pero no una instrucción solamente en términos académicos y de todas las cosas que necesitan saber para luego ser personas bien preparadas y con buenos trabajos. No tiene nada de malo y está muy bien, pero tiene que ser hecho para la gloria de Dios y principalmente tienen que crecer entendiendo todas las cosas desde la palabra de Dios. Un gran llamado para los padres, para los miembros de la iglesia, es la necesidad de que nuestros hijos tengan una instrucción en el Señor. Ese es un mandamiento para nosotros también, que viene incluso de Deuteronomio 6 mismo. Y entonces, eso es lo que tiene que haber. Debemos preocuparnos de que el ministerio de la palabra sea mantenido, la enseñanza para nuestros hijos también, y que yo frecuente y asiduamente la iglesia, la congregación de Dios, sobre todo el día de reposo, para oír la palabra de Dios. Yo debo sentirme en gozo, en amor, obligado a venir. No hay otra cosa más importante para mí en este día que venir a la presencia de mi Señor, escuchar su palabra, ser edificado por ella, ser alimentado por ella y tener la oportunidad de adorar el nombre de mi Dios. Eso es lo que nos manda la palabra de Dios. No podemos escoger, no es algo que nosotros podemos decir, hoy no puedo, o hoy no quiero. Salvo emergencias graves, como ya vamos a ver, y lo que ha entendido también, o la palabra de Dios nos enseña también. ¿Y qué más? Participar de los santos sacramentos, lo cual a propósito nosotros como consistorio tenemos ya que tomar esto en cuenta y ver la manera de administrar los sacramentos aquí en la iglesia de la forma más higiénicamente posible, pero tenemos que hacerlo porque es un mandamiento de nuestro Dios. Para invocar públicamente al Señor con nuestras oraciones, como vimos en esta mañana, derramar nuestros corazones frente al Señor, porque Dios usa nuestras oraciones, son el medio para cumplir sus propósitos en nuestras vidas también. Y para contribuir cristianamente a ayudar a los necesitados, es una referencia también a nuestras ofrendas, las cuales nosotros también damos en el contexto del servicio a la iglesia. Entonces, fíjense, hay este énfasis en el catecismo a la adoración, al cual es el centro del día de reposo. A refugiarme en Él, a reposar en Él. Y luego la mejor parte para mí en el catecismo, bueno, lo anterior también es muy importante y está muy bien, pero fíjense la segunda parte tan importante que termina así. Además, que todos los días de mi vida, lo que sucede aquí es un recordatorio para nosotros de lo siguiente, que todos los días de nuestra vida cese de mal obrar. Porque ese es el verdadero
enemigo. De eso es de lo que más necesitamos descansar, de nuestro pecado, de la tentación, de todo aquello que nos molesta y nos aleja de nuestro Dios. Para que sea Dios mismo, Él, no nosotros, Él mismo, el que obre en nuestros corazones con el poder del Espíritu Santo y ponga esa convicción en nosotros usando los medios de gracia, la predicación de la palabra, el uso de los sacramentos. Así Dios opera y nos fortalece y genera en nosotros entonces el deseo de alejarnos del pecado. Y de este modo que nosotros podamos empezar en esta vida el sábado eterno. Porque lo que pasa aquí, lo que pasaba en el Sabbat judío, lo que hacemos nosotros aquí, finalmente son destellos de ese gran descanso que el Señor Jesucristo vino a ganar para nosotros. Esa es la esencia del día de descanso. Y si nosotros entendemos bien esto, entonces lo otro se vuelve secundario. Va a ser fácil para nosotros evitar obrar, evitar hacer otro tipo de cosas, evitar enfocar el día de una manera distinta, porque entendemos el gran privilegio y la gran bendición que es para nosotros el estar aquí en comunión y adorando al Señor durante este día de forma especial. Les hablaba también de los deberes religiosos, de las excepciones a este día de descanso que vienen, pues obviamente tomados de la palabra de Dios, siempre recordando esta gran verdad también que el Señor Jesucristo informó en el Nuevo Testamento, confrontando el fariseísmo de su época, porque para los fariseos se trataba solamente de guardar las apariencias. En Marcos 2:27 les dijo el Señor, el día de reposo, y esto nosotros debemos realmente guardar en nuestros corazones. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, o para el hombre, para nuestro beneficio, y no el hombre a causa del día de reposo o para el día de reposo. Si nosotros estamos pensando que nosotros hemos sido hechos para el día de reposo, estamos equivocados. El día de reposo es para nuestro bien, para nuestro crecimiento, para nuestra edificación. Y entonces a la luz de esto también vemos que hay excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? El trabajo religioso, y eso pasaba en Israel y eso pasa hoy. ¿Quién está trabajando hoy aquí? Aquí su humilde servidor. A mí me toca trabajar este día. Obviamente, si no, ¿a quién le vamos a escuchar predicar? El hermano Fausto, la hermana Caterina están también poniendo su esfuerzo ahí para que nosotros podamos adorar. Ahorita el hermano Johan nos está ayudando también con las diapositivas, etcétera. Otros hermanos también, el hermano Francisco, el hermano por allá Paul y otros de ustedes nos ayudan también con otro tipo de cosas que implican un trabajo. Entonces fíjense, la idea no es, no se puede hacer nada. No. Entendamos el propósito de las cosas. Hay deberes religiosos y hay que cumplirlos para poder entonces nosotros cumplir con el propósito verdadero que es el de estar aquí juntos adorando a nuestro Dios. Hay también deberes de necesidad, cosas que no se pueden dejar de hacer. Usted va a tener que poner llave en la casa. Hay que poner candado. No, eso es una obra. Sí, pero si no me matan, ¿no? Tengo que poner llave en la casa. Tengo que calentar la comidita. Si no, ¿cómo? Tengo que darle de comer al perrito. No, hoy es el Sabbat, el perro no come. Y ustedes se ríen, pero hay gente que lamentablemente llega a ese tipo de expresiones y formas equivocadas de entender el día de reposo. Peor aún, gente que piensa que no es un día para la misericordia o el amor cristiano. El Señor Jesucristo nos dio ejemplo de eso. Dejó que los pobres recojan espigas en el día de descanso. ¿Por qué? Porque es una obra de amor y una obra de necesidad. Él sanó en el día de descanso. Y por eso los fariseos y los otros líderes religiosos le acusaron a él. De hecho, esa es una de las causas por las cuales él fue a la cruz a los ojos del pueblo judío. Por mostrar amor en el día de descanso. Por mostrar
misericordia en el día de descanso. Si alguien está enfermo, ¿cómo no le voy a llevar al hospital? Si alguien necesita una mano, ¿cómo no le vamos a ayudar en el día de descanso? Si por una emergencia resulta que no tengo que comer y me toca ir a la tienda a comprar algo para comer y darle a mi familia algo que se me salió de las manos, ¿cómo no voy a hacerlo? Es amor, es misericordia. Lo que no puede pasar es que nos acostumbremos y usemos ese argumento siempre. Si siempre tenemos que estar haciendo cosas el domingo porque no planificamos las cosas y nos hemos acostumbrado, bueno, entonces ahí hay un problema. Ahí ya hay un problema. Así que, queridos hermanos, en términos generales, lo más importante cuando hablamos de guardar el día de descanso es entonces recordar que tenemos este gran privilegio de separar este día para que nosotros podamos gozarnos y ser edificados como pueblo de Dios, para mostrar que somos distintos, que nosotros somos un pueblo redimido por la sangre de Cristo y que nosotros tenemos un día especial para testificar a todo el mundo que nosotros le pertenecemos al Señor. Hay excepciones, deberes religiosos, hay necesidades que aparecen emergentes, hay actividades de misericordia y de amor y tenemos que sentirnos con toda la libertad de ejecutarlas también. Siempre recordando que no se trata de qué es lo que puedo y no puedo hacer. Esa es la pregunta equivocada. Lo que debemos nosotros entender es que nosotros somos parte del pueblo salvado por el Señor que ha decidido darnos el sábado eterno, ese descanso en la plenitud del reino y que hoy nosotros estamos viviendo un destello de ese preciso día. Así que sea eso lo que nos motiva, el amor que Dios tiene por nosotros y el amor que nosotros tenemos por Él para guardar ese día y estar aquí juntos como un pueblo redimido. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por recordarnos, Señor, lo que significa el guardar, el cumplir este mandamiento que tú nos has hecho. Padre amado, ayúdanos, Señor, a los que estamos aquí y a los hermanos que nos escuchan y no han podido venir, y a aquellos que tal vez sí pudieron haber venido y simplemente pues tal vez no entendían bien esto. Señor, recuérdanos a todos el gran gozo que esto significa para nosotros, nuestros hijos, todos aquellos cercanos a nosotros también, la gran oportunidad que tenemos de ser alimentados por tu palabra, Señor, por las promesas de perdón de pecados, Señor, las promesas de justificación, de santificación y finalmente de glorificación. Padre Celestial, recibe nuestra alabanza y nuestra adoración, que es imperfecta, pero que viene de un corazón, Señor, agradecido. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.